Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo en esta programación de la segunda Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura, Fiberlibro 2022. Este año bajo el lema de Cultura para la Paz. En esta ocasión, en esta tarde, empezamos con una sesión dedicada a esa recopilación de recursos auditivos, digitales y otros recursos y materiales de lectura para todos y todas las personas que, por las circunstancias que sea, pues precisan de unos formatos adaptados o unos formatos distintos de lectura. Sin menosprecio, sin menoscabo del libro tradicional, y cualquier otro soporte que nos permita acercar el conocimiento a todas las personas, a toda la ciudadanía, que al fin y al cabo es lo que nos mueve a todos los profesionales y centros que nos dedicamos a la promoción lectora. Desde ya quiero invitar a todos a que sigáis la programación en esta feria que se extenderá hasta el día 8 de mayo. Y normalmente mantenemos estas franjas horarias de conexiones a las 4 a las 7 de la tarde. Según los días, hoy por ejemplo lo hemos adelantado un poquito más, normalmente conectamos a las 5, pero bueno, os invito a que en fiberlibro.com podáis seguir nuestra programación, y para cuando no podáis conectar en directo, pues recordar que siempre quedan en nuestro canal de YouTube y podéis verlos en cualquier momento. Saludamos a los amigos que se nos conectan desde Latinoamérica, que yo he dado las buenas tardes, en su caso buenos días. Y bueno, pues sí, lo mismo, si en algún horario no es un poco intempestivo, en alguno de esos países, pues siempre podrá recurrir al canal. Bueno, sin quitarle más tiempo a esta acción de presentar unos recursos o recursos digitales, o recursos auditivos. Yo le he llamado a esta sesión conforme llamé a una entrada que hice en su día para presentar el recurso del que nos va a hablar nuestro primer panelista. En ese momento, Enrique Tapia, que es librero y es narrador oral, tiene una librería, regenta una librería en Madrid, librería Hartza, una librería histórica, podemos decir, Enrique, creo, y de referencia en Madrid. Ahora nos das algún dato tú más de este importante referente de la lectura. Bueno, pues como digo, en la primera vez que Enrique me compartió este recurso, el canal de YouTube del Libro Cultor, yo hice una entrada en nuestro blog, en el blog del programa Biblioteca Solidaria, y a la entrada le llamé La Voz Generosa, porque me pareció algo hermoso, ¿no? Que era bueno, pues que alguien que se dedica a trabajar en los libros y que tiene ese extraordinario don, que es una voz prodigiosa, que narra fantásticamente, pues que se dedicase al seleccionar los relatos más hermosos, o al menos los que más hermosos le parecen al propio artífice del canal, ¿no? a Enrique, y de ponerle esa voz y ser tan generoso que lo comparte con todo el que quiera escuchar, ¿no? Entonces hice esa entrada y me parecía un buen título para la acción, ¿no? Generosa. Pues Enrique, yo no voy a quitar mucho más tiempo, simplemente a pensar que nos acompañan en esta mesa José Antonio Hernández, bueno, desde Toledo, y que está en su medio de trabajo en este momento. Él es periodista en Radio Televisión Española, está en los servicios territoriales de Castilla-La Mancha,
Y bueno, después podemos sondear también algunas de las acciones que él desarrolla, aparte de su labor profesional. Bueno, avanzar también que él lo conocí a través de mi trabajo porque se presentó a un certamen de relatos que convocábamos también desde Biblioteca Solidaria y en colaboración con la tercera panelista que presentaré ahora mismo también. Es un certamen que organizamos desde Biblioteca Solidaria, desde la Universidad de Mayores, donde coordina toda la acción Raquel Cervigón, nuestra tercera panelista, y también nos acompañará en aquella ocasión en ese certamen la coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues se hizo con ese primer premio de relato breve y bueno, desde entonces hemos compartido unas cuantas experiencias también en estas actividades culturales. Bueno, Raquel, por completar el ciclo, pues es compañera y amiga de la Universidad de Mayores, José Saramago, coordina toda la actividad de este programa de 50 Plus, ¿no? Un programa muy rico para las personas que tienen ya más de 50 años y que además tienen tiempo, energías y dedicación, porque así lo hacen en una rica variedad de acciones que se programan desde ahí. Y bueno, pues yo tengo la fortuna de verme con algunos de ellos, pues casi todas las semanas, con actividad de lectura, ¿no? De lectura reflexiva, que es como llamamos. Y bueno, pues haya surgido también otra serie de recursos de los que nos hablará después Raquel. Así que, Enrique, ahora sí, te quito más tiempo, adelante y estamos deseosos de conocer más acerca de ese canal de YouTube y el libro. Pues la verdad hombre, es una experiencia muy modesta ante las actividades de de los demás, tanto de Raquel como de José Antonio, uno se queda un poquito pues así, pero bueno, es una, evidentemente, bueno, como casi todas las cosas que se han hecho así en estos 2 últimos años, evidentemente a través de la pandemia y de lo que nos genera ese, bueno, ese acontecimiento. El canal mío, o bueno, mi actividad como librocutor, que es un término que nos gustó mucho, el librocutor por librero y por locutor, y se trataba simplemente bueno, de dar un poquito de voz y de aportar algo en ese momento, ¿no? Tanto desde que la librería estaba cerrada como la poca actividad que podíamos tener, y a partir de ahí generar, pues bueno, cuentos, historias, algo que pudiera llegar pues tanto a las personas que teníamos como amigos como bueno, a cualquier otra persona. Y de ahí surge el canal. Empezó en el canal YouTube, luego hubo relatos y audios que tuve que subir también a canales solamente de audio, como iVoox o Spotify. Y luego, bueno, pues también abrí un perfil en Instagram bueno, pues para hacer llegar al máximo posible, ¿no? De bueno, ya que haces un esfuerzo en este sentido, pues que llegue al máximo número de personas posible, ¿no? Y todo lo que se pueda significar eso, ¿no? Eh, el canal en sí, o bueno, cualquiera de los canales en los que estoy haciendo este tipo de cosas, no pretende más que exponer de alguna manera relatos o textos, o simplemente presentar un libro que a mí me ha conmovido, que me ha gustado mucho, que me parece interesante para transmitir, y luego transmitir algunos de esos relatos completos para producir, bueno, pues otro tipo de experiencia lectora. Digo lectora porque yo sí que creo o he descubierto a través de esto que no hay tantísima diferencia, ¿no? entre lo que yo siempre he amado, que es leer un libro, como escucharlo, que es un proceso en el que yo también he participado como narrador oral, y la escucha activa de historias, ¿no? Y me ha parecido un proceso maravilloso y, bueno, pues en eso he estado y intentando aportar desde ahí. No trata de ser más que eso, más que una experiencia modesta y de aportación, nada más. Es verdad que lleva mucho tiempo, es verdad que, bueno, que no puedes llevar
escena todos los textos que quisieras, porque están también los derechos de autor y todo este tipo de cosas, que evidentemente respeto, por supuesto, pero claro, te limita un poquito en ese sentido. Y bueno, pues ya está, deseando continuar para en el momento de tener un poquito de tiempo para seguir haciendo todo ese tipo de cosas. Pues nos parece muy interesante, Enrique. Enrique, no sé si ahora nos podrías citar alguno de los libros, de los relatos que has seleccionado, así a bote pronto, alguno que te recuerdes. Así. Hombre, ahora, por ejemplo, uno de los que más me gustó hacer fue uno de los capítulos de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh para mí es una obra maestra bueno, para mí no me lo estoy inventando yo. Es una obra maestra de la literatura universal y a mí siempre me ha gustado muchísimo. Además, creo que puse especial énfasis porque hay una imagen un tanto distorsionada de lo que es Winnie the Pooh que no se corresponde con la calidad del libro. Y a mí me encantó hacer ese rato. Pude hacer voces, que también es muy divertido. y me encantó. Yo animo además desde la librería, siempre en la feria, en cualquier parte, a leer Winnie the Pooh. Y luego también me gustó mucho hacer canción de Navidad. Esta vez sí que eso fue un reto. Pues hice las 5 estrofas completas y la verdad es que fue una paliza. Fue bastante complejo, pero claro, es un texto que para mí siempre ha sido maravilloso. De hecho, siempre ha sido, no sé si decir, uno de los relatos como relato más mejor construidos que yo he leído, te diría que desde siempre. Y un buen reencuentro con Dickens, que siempre ha sido un escritor favorito mío. Y es que escribía muy bien, escribía muy bien. Además tengo una afinidad especial porque todas las Navidades en casa, siempre los 5 días antes de Navidad, y terminamos el día de Navidad, leo cada una de las estrofas, con cada uno de los fantasmas, y terminamos el día de Navidad. Es una tradición nuestra, de nuestra familia. Entonces ha sido un poco también llevar exportar esa tradición familiar y bueno, pues para que produjera todo el contento que a nosotros nos produce. Ayer que coincidía con Raquel en otras actividades, decíamos también la importancia que tiene el que transmitamos también nuestra cultura, ¿no? La cultura, y creo que con José Antonio también, precisamente hablando del periodo de Navidad, en algunos relatos que hacen alusión al porqué de las distintas manifestaciones culturales. Y bueno, en este caso, en esta experiencia que estamos compartiendo con los amigos de Latinoamérica y de los distintos países, que somos 16 países los que estamos participando de forma activa en esta feria virtual, pues la verdad que para poder compartir toda esta tradición, toda esta cultura, esa selección literaria. Hay uno de los relatos, Enrique, que a mí me llamó más la atención, siempre me encanta escucharlos, pero el que más me sorprendió por lo que incorporas en él es cuando además incorporas una canción, o sea, que te pones a cantar así, ¿no? Fantásticamente bien. En el de Soy Minero, es un relato que, bueno, está muy bien, ¿no? Es el relato de Isaac Rosa, me encantó y bueno, la selección que hace siempre en general está muy acertada. Entonces, bueno, pues agradecer un poco, invitar a la gente que le eche un vistazo y bueno, más que un vistazo que agudice el oído, ¿no? A estos materiales porque merecen la pena y bueno, pues creo que quien estamos hoy compartiendo esta mesa, este panel, pues nos puede servir como complemento en nuestras distintas acciones, ¿no? En esos cometidos que estamos desarrollando cada uno de nosotros. Pues en mis actividades con distintos colectivos, en bibliotecas o en centros a los que acudimos, en esa universidad de mayores que decíamos Raquel, ¿no? Pues
que tienen esa actividad tan variada, el incorporar algunas audiciones de estas están sirviéndonos ya mismo. Luego también insistir en el porqué de esta mesa, de este panel, porque bueno, lo que hemos querido es traer una pequeña muestra de tantas y tantas iniciativas que han surgido, especialmente en estos últimos años, afectados por la pandemia, y que están sirviendo para llevar cultura, entretenimiento, ocio, conocimiento a tantas y tantas personas que tienen dificultades pues, para ir a los centros donde se emana esta cultura, a las propias bibliotecas, a esa universidad de mayores, algunas veces a comunicarse incluso con sus propios familiares por todos los impedimentos que hemos tenido en este periodo. Entonces, bueno, te agradezco, Enrique, el compartir esta iniciativa. No te quito más tiempo porque sé cómo vas de ajustado, salvo que quieras tú apuntar alguna cosa o que los compañeros de mesa te quieran consultar algo más, pues podemos continuar, lo que tú nos digas. Bueno, Los solo compañeros, comentar que... Sí, perdona. no, los compañeros ya estamos impacientes por escuchar tus maravillosos relatos. Pues muchas gracias. Claro, creo. Fue muy curioso también grabar hay un relato que grabé de los últimos, de Valeria Correa Fiz, es una autora argentina que hace relatos, tiene 2 libros publicados en Páginas de Espuma. Son relatos muy bien escritos, muy, muy potentes, muy duros, pero vamos, maravillosamente bien escritos. Y hubo uno que me tocó muchísimo, pues también porque de alguna manera me resonaba a esa experiencia que hicimos el año pasado del álbum de López. Si oyes como llora el viento, también trabaja con chavales en ese tipo de situación. Y me resultó muy curioso porque claro, todo el lenguaje es muy argentino y muy de Villa Miseria, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tengo varios amigos que son argentinos, que a su vez tienen amigos evidentemente y familiares allí, y quise cotejar cómo lo veían de ese lenguaje tan argentino en un castellano tan castellano y con una voz tan castellana como la mía. Y fue una experiencia muy, muy bonita, la verdad, muy, muy curiosa. Muy bien, Enrique, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Gracias a Pues, vosotros. Y nada, que esto siga. Que es una sí, sí, iniciativa no, lo fabulosa. importante es que tengamos estos espacios de intercambio y de conexión y bueno, que van a servir para replicar estas experiencias en los distintos ámbitos en los que nos estamos moviendo cada uno. Y como digo, pues a través del canal YouTube y demás, pues llegarán a esta comunidad que hemos generado, ¿no? A través de los distintos agentes que están en cada uno de los países desde donde nos conectamos. Así que muchas gracias, Enrique. Si me queréis Nos ver, hubiese encantado que estuvieras con encantado. nosotros todo el tiempo, así que tú puedes mantenerte hasta que quieras, hasta que puedas, nada más. Venga. Pues es que me tengo que ir ya. Tienes Con que la ir, ya lo librería aquí entiendo. en su horario, Muy bien. no queda más remedio. Gracias, Pues Pues gracias por tu nada, intervención. gracias por todo Encantada. y seguimos. Chao. Hasta pronto. Bueno, pues continuando con desgranar la actividad cultural que concentramos hoy en este panel, en esta mesa de experiencias, que como decimos, bueno, pues quedará luego en un repositorio de referentes, de audios, de referentes digitales en nuestro propio espacio Fiberlibro, desde donde potenciaremos también los propios espacios donde están contenidos ya estos recursos, ¿no? En el caso de José Antonio Hernández, hablábamos sobre todo, bueno, pues es un profesional de la información, periodista, bueno, pues siempre ha buscado más allá, yo creo, y esa curiosidad que él tiene, pues le ha llevado a escribir, a compartir y sobre distintos temas. Yo la verdad es que agradezco que comparta conmigo en el programa Biblioteca Solidaria. Me comparte muchos artículos de opinión,
Hay este repositorio del que hablábamos que sobre todo traía un boletín informativo, un magazine, contenidos de televisión, también artículos que están contenidos en lo que han denominado Acalanda, ¿no? Bueno, pues una propuesta editorial que hacen distintos profesionales, y en el caso de José Antonio, pues no sé qué tipo de artículos, José Antonio, podríamos decir que son más los que sueles mostrar a través de este espacio, ¿no? No sé. Te lo Es muy cuento, pero variado, desde sí, luego. pero te lo digo encantado, pero antes permíteme que comente con todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, que a mí me cambió la vida un relato que se llamaba Traficolandia, que lo escribí en tiempo de pandemia como autoterapia personal, para curar mi propio estado de ánimo. Y eso me ha llevado, eso me llevó después a escribir un libro, Apuntes de Sabiduría, y eso después me ha llevado también a escribir muchos artículos en Acalanda. En Acalanda comencé mi relación, mi andadura periodística o literaria en Acalanda, tras la publicación, como he dicho, de Apuntes de Sabiduría, una obra de filosofía perenne y espiritualidad encuadrada dentro de lo que se llama despertar de la conciencia o movimiento de la nueva conciencia. Pero este libro lo escribí muy sinceramente, David, a partir de ese relato que fue premiado. Es decir, eso es lo que a mí me animó a autoconfiar en mí, a pensar que yo podía escribir algo que pudiera ser de interés. Este libro, Apuntes de Sabiduría, lo escribí también para mí, para mi propio uso, como autoterapia personal. Era el libro que yo quería escribir. Pero bueno, un amigo mío, escritor, vio el manuscrito y pensó que podía ser de interés para otras personas, y la editorial Amarante consideró que podía ser publicable. La editorial Amarante es una excelente editorial salmantina. Yo la considero ya como una especie de hada madrina por haberme ayudado a alcanzar uno de mis principales sueños, que yo pensaba que nunca podía ser realizable, que es escribir un libro inspirador y transformador. Este grupo Amarante tiene esta revista, que es Acalanda. Es una revista digital de difusión internacional de carácter cultural. Podríamos decir que es un magazine al uso, muy completo, con secciones relacionadas con la literatura, los libros, el arte, la ciencia, el deporte, la radio, la televisión, etcétera, etcétera. Y ya directamente, entrando en la pregunta, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tipo de artículos he escrito? Pues mira, yo he escrito artículos de todo tipo. Por ejemplo, relacionados con el mundo de la obra artística plástica de pintores o escultores de la talla de Ricardo Sanz, al que yo considero un maestro de la luz, o de Salvador Amaya, un escultor que yo digo que del coraje y la dignidad, un Alberto Romero, un toledano, artista plástico. Una de sus esculturas, por cierto, está justo delante de las Cortes Regionales, dedicada al Greco. Y yo creo que es el pintor, o así lo califico yo, el pintor y escultor de la historia de España. Luego también, pues un pintor como Jesús Velayo, es un pintor abulense, que vive en Madrid, y yo lo califico como el pintor de la ensoñación. He escrito también, además de temas relacionados con el mundo de la obra artística plástica, he escrito también artículos de temática política, como por ejemplo Adolfo Suárez y la transición política. Es una reflexión, una síntesis de lo que representó en su momento la figura de Adolfo Suárez y de cómo, de alguna manera, somos herederos, gracias a ese periodo, en estos momentos somos herederos de aquel momento. Luego también he escrito artículos más personales, como por ejemplo El poder de una pregunta. Curiosamente, es la pregunta que me formula una periodista
de Teletoledo, una cadena de televisión local de aquí de Toledo. La pregunta es, cuando yo presento el libro Traificolandia, anuncio que he sido premiado por ese relato, me comenta que cuáles son mis primeros pasos. Y yo en ese momento tengo que improvisar la respuesta. Y le dije, bueno, pues quién sabe, a lo mejor me animo a escribir un libro de relatos, de filosofía perenne, de espiritualidad, etcétera, etcétera, con el título, pues yo qué sé, apuntes de sabiduría, relatos de sabiduría, etcétera, etcétera. Esa pregunta que me formuló esa periodista, yo creo que fue la que me llevó precisamente a escribir este libro. Luego también he escrito artículos también de carácter personal, como es La imagen de un sueño. Y es que yo presenté este libro, Apuntes de Sabiduría, nada menos que en la Plaza Mayor de Ávila, en la Plaza de Santa Teresa. Yo soy abulense, delante del alcalde, de Jesús Sánchez Cabrera. Y bueno, detrás de mí pues estaba la santa, precisamente, yo creo que protegiéndome, y además con el nombre de ilustres personalidades de la ciudad. Para mí esa presentación del libro, en fin, fue mucho más que una presentación del libro, fue, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? El cumplimiento de un sueño. He escrito también para Calanda temas relacionados con viajes y lugares, como por ejemplo la Ermita de las Fuentes, que es una ermita fabulosa, fantástica, de un pueblo abulense, de San Juan del Olmo. Luego también he escrito sobre Ibarrola, el artista vasco, que estuvo un tiempo en un pueblo abulense, en un momento muy complicado para él, perseguido además y amenazado. Y bueno, pues allí pintó una obra al aire libre, que es una obra magnífica, y he escrito sobre él. También he escrito para Calanda reflexiones, como por ejemplo, ¿por qué es necesario un museo de Cajal? Y finalmente, no quiero tampoco aburriros ni aburrir a los telespectadores, durante las pasadas Navidades escribí una serie que tú conoces sobre el espíritu de la Navidad. Bueno, tratando pues la iconografía más reseñable de este periodo. El Niño Jesús, los Reyes Magos, en fin, el fin de año, en fin, las compras navideñas, en fin, todos esos temas. Pero estos artículos llevaban también, de alguna manera, un aliciente. Era un podcast grabada por una magnífica periodista de la televisión de la Costa Brava, María Luisa Martínez. Bueno, pues era un audio en el que, bueno, pues hablaba en relación con alguna obra de la literatura o incluso también pues una creación que yo hacía relacionado con la Navidad. Y bueno, pues ahí están colgados en Acalanda. Y para terminar, porque esto es lo que tenemos los periodistas, que es que muchas veces ya no dejamos ni hablar. Entonces yo ya prometo que con esto termino, porque quiero daros una exclusiva y además me apetece mucho. Te lo comenté cuando estuvimos preparando esta entrevista, dije, me gustaría adelantar una exclusiva. La exclusiva es que estoy trabajando en una serie de artículos relacionados con la transición, pero con la transición política de España. Pero no para revisar nada, porque realmente sobre este periodo ya se ha escrito todo y además he escrito mucho y además por plumas de un nivel magnífico. Por ejemplo, José Otero Novas ha escrito recientemente uno sobre la transición, sobre sus vivencias de la transición. No va de esto. Mis artículos, no va a ir de esto, sino va a ir de esos valores, de ese espíritu que conformaron lo que llamamos el espíritu de la transición. Muy bien, muy bien, muy bien. El otro día lo comentábamos, José Antonio, que bueno, pues a raíz de aquel certamen en el que participaste con nosotros y te hiciste con el primer premio, después participaste con una entidad amiga
con el Observatorio del Futuro en Madrid, era un postcat lo que, Sí, lo que correcto, daba ahí, sí, sí. ¿verdad? Y también te hiciste con aquel galardón. Y en aquel caso, ¿sobre qué tema trataba este podcast? Pues mira, era un tema precioso y trataba precisamente sobre la gratitud. Y sobre una palabra que tiene un poder excepcional, que es la palabra gracias, una palabra que utilizamos poco. Yo citaba pues a Edgar, un hombre, un alemán, me parece que era monje de una congregación. Tuvo problemas con la iglesia de entonces, porque aparte de ser religioso, era un hombre de una gran espiritualidad. Y él decía que basta con decir gracias para elaborar la mayor de las oraciones. Yo animaba bueno, pues a crearse el hábito de dar las gracias por todo. De hecho, deberíamos de estar agradecidos por todo, porque realmente la vida es un milagro. Yo lo que he descubierto con la perspectiva del tiempo es que la vida es un milagro y que independientemente de las cuestiones, de lo que nos esté pasando en cada momento, la vida merece ser vivida y la vida es un continuo agradecimiento. Entonces, bueno, pues efectivamente gané ese, bueno, yo no sé si lo gané yo, no sé, lo ganó el espíritu del agradecimiento, ¿no? Bueno, quienes votaron, bueno, pues no sé, pensaron que tenía algo, ese mensaje era un mensaje muy, muy, muy interesante y muy edificante. Bien, pues muchas gracias, José Antonio, por compartir tanto en este momento y por estar ahí, ¿no? Porque, bueno, pues tanto Enrique, que nos ha tenido que dejar hace un momento, como tú, como Raquel, que ahora le daré la palabra, pues no habéis dudado en el momento que os lanzamos la invitación a estar aquí y hablar de vuestra magnífica labor, ¿no? O de una parte de vuestra labor, porque son tantos los ámbitos que abarcáis que, bueno, pues serían inabarcables en un espacio corto de tiempo, ¿no? Apenas una hora vamos a estar. Pero gracias por este compartir. Yo me quedé muy sorprendido y es cuando más me impactó los artículos y las aportaciones que hacéis en Acalanda, sobre todo el periodo este prenavideño y posnavideño incluso, durante toda la Navidad, porque creo que es de justicia, que iba a decir, porque que se reconozca la simbología y el sentido que tienen muchas de nuestras tradiciones, hábitos. Ahora que estamos en un periodo que parece que no se le da la importancia muchas veces que tiene, ¿no? Que ahora el felicitar la Navidad es casi puede resultar casi ofensivo para una persona, ¿no? Independientemente Correcto. en el espacio en el que estamos habitando, que dices, bueno, pues es que si, ¿cómo no lo voy a hacer? Si lo está haciendo siempre y es lo que me han enseñado, ¿no? Y además no, todos creo que sabemos en qué sentido felicitamos la Navidad, sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto. Por Pero supuesto, bueno, creo que estamos obligados un poco a eso, a recordarnos y al transmitir, sobre todo a las generaciones más jóvenes, el porqué de estas costumbres, de estos hábitos, ¿no? por supuesto que siendo respetuoso con todas las creencias, con todas las Ujú. visiones, con todos los paradigmas, yo creo que no deberíamos de olvidarnos del espíritu de la transición. Y este fue el principal motivo que me movió a escribir sobre la Navidad. El espíritu de la Navidad es algo bello, ¿eh? Y no tenemos que pensar que es algo exclusivo de una determinada religión. El espíritu de la Navidad es algo que está en el corazón de todos los seres humanos, independientemente de sus creencias. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, José Antonio. No sé si luego
cuando termine la exposición de Raquel, si queremos comentar alguna cosita más, pero por compartir así, creo que vamos pautando los tiempos estupendamente, prácticamente un cuarto de hora entre la presentación y cada una de vuestras exposiciones. Y nada, Raquel, pues en el caso de Raquel Cervigón, que es la coordinadora del programa 50 Plus de la Universidad de Mayores José Saramago en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Cuenca, bueno, pues llevan haciendo un intenso programa de actividad durante, no sé cuántos años ya llevas ahí, Raquel, pero ya unos poquitos, ¿eh? Casi Ya- casi 8 años. 8 años. Casi. Que, Número A de 8 años. Ya llevo unos que cuantos. sabiendo la intensidad de actividad que tenéis en Mm, el programa, es mucho, porque tenéis tal cantidad de actividad oye, que tiene que ser agotador también, pero y sabiendo cómo te implicas, doy fe que, que tiene que ser muy, muy agotador. Pero sobre todo ese entusiasmo y ver lo agradecidos que son los destinatarios de tu programa, estas personas mayores yo que tengo la suerte también de compartir algunos espacios con ellos, son muy agradecidos, van con un entusiasmo increíble. Ya nos gustaría que cuando nos encontramos con alumnos convencionales de las universidades tuviesen el mismo entusiasmo y el mismo compromiso muchas veces como el que tienen estas personas, ¿verdad? Con un agradecimiento increíble y con un interés. Y hay una experiencia que a mí siempre me ha llamado la atención y por eso lo invitaba a estar con nosotros. En esa amplitud de proyectos hay un proyecto que desarrolláis en este último curso, que arranca también ahí en el periodo de pandemia. Ya habíais, en los cursos previos habéis empezado a organizar pues como esos relatos grabados, esos audios relatos. Me recordaba, porque creo que hacéis partiendo un poco del modelo de estas novelas radiadas, ¿no? De antaño y con esa experiencia, incluso porque alguno de los participantes pues tenía una experiencia de primera mano, ¿no? De esas, de esas bueno, hechos que se grababan en radio y demás cuando no teníamos otros medios, ¿no? Y, y este año, como digo, en ese proyecto AID, ¿no? El Adult Inclusion DESI, un proyecto que habéis potenciado, en el que implicáis a los mayores para que potencien su actividad en beneficio de otras personas, como un voluntariado, ¿no? Un mentorazgo. Eh, me gustó mucho, ¿no? el que despertéis esas inquietudes en las personas mayores y pues precisamente para un poco poner en valor lo que decía José Antonio, ¿no? El ser agradecidos también y decir, oye, pues lo que la vida me ha dado, ponerlo en favor y en beneficio de otras personas que pues quizás no hayan podido tener la misma fortuna que hemos podido tener otros, ¿no? Así que bueno, yo te invito a que nos compartas todo esto y nos provoques también a que nos unamos a ese movimiento que está muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme, David. Mi experiencia es muy distinta a la de mis compañeros, realmente, pero bueno, yo creo que tenemos un punto común que al final a todos nos gusta trabajar, como digamos, por el bien común, ¿no? Un poco por los demás, también por llegar a los demás, ¿no? De alguna forma. Y este es uno de los objetivos del programa, o yo he pretendido desde que estoy darles enfoque, ¿no? La experiencia de la que ha hablado David surgió, bueno, porque dentro de las asignaturas que ellos tienen, ellos, digamos, hacen un repaso de todas las ramas del saber. Es un programa en el que no hay exámenes y ellos van a aprender por el gusto de aprender. Entonces, para muchas personas, esto también lo quiero destacar porque son una generación que muchos no han tenido la oportunidad de ir a la universidad, que no han estudiado todo lo que hubieran querido y es como una segunda oportunidad que les da la vida de sentarse en un aula, compartir una cafetería con alumnos jóvenes, disfrutar un poco del espíritu universitario,
aun en su edad madura, en el ocaso de la vida, como quien dice, muchos de ellos dicen, ¿no? Pero es un poco así. Entonces, ellos lo toman con muchísima ilusión y para ellos, ayer me decía una señora, tienen ahora la graduación, esto lo cuento como anécdota, y decía, me voy a ir a comprar unos zapatos, o sea, como si para ellos es una gran fiesta, yo creo más fiesta incluso que para un alumno joven graduarse, aunque el título no tiene ninguna validez académica, pero a nivel sentimental, por supuesto que ellos lo sienten así, ¿no? Entonces, dentro del programa es un programa tremendamente entrañable, que se hace con mucho cariño. Pues eso, intentamos hacer talleres paralelos a las asignaturas. Entonces, ellos tienen asignaturas de literatura, por ejemplo, y se pensó, dado que está la titulación y tenemos allí un estudio de radio, está la titulación de periodismo, pues hacer en el estudio de radio se les propuso la idea de hacer un programa de radio, que también hubiera sido interesante, o hacer una grabación de radioteatro, nosotros lo llamamos así. Y entonces ellos decidieron que querían hacer mejor el radioteatro. Y ya durante 3 cursos hemos grabado distintas obras. Pues como han sido, empezaron con Bienvenido Mr. Marshall, con la película, ellos habían visto la película, entonces fueron incluso en la parte cantada, esa fue muy experimental, pues ellos cantaban, se buscó, ellos hacían los sonidos como las antiguas radionovelas. Después, como en su mayoría son mujeres, grabamos La casa de Bernarda Alba, en la que Bernarda fue el único hombre que participaba, recuerdo, que era como la persona más fuerte, ¿no? Y lo intentaron así como ejemplificar. Y justo antes de la pandemia, la grabación que hicimos fue Historia de una escalera, que también les gustó muchísimo. Y bueno, siempre han sido obras, las últimas sobre todo, muy costumbristas, en las que ellos, pues yo creo que, como decís, hacían las voces, se metían mucho en el papel, yo creo que lo disfrutaban mucho. Y sí que para ellos era una, no sé, una toma de contacto, una oportunidad también de estar en un estudio de radio, de ponerse los cascos, de ver todo el proceso de la grabación, participar hasta incluso en el último caso hemos hecho una presentación con Canva posteriormente y al audio le hemos puesto imágenes para que ellos tengan también, pues no sé, salgan sus nombres como actor y luego han ido buscando imágenes de una escalera. Entonces al final es como un trabajo en el que ellos obtienen un producto que yo creo que es muy bonito y es como un trabajo como grupo, ¿no? Y que se queda ahí, ¿no? Y que David cuando me dijo la opción de que se quedara en un repositorio para que lo pudiera escuchar otra vez, pues me pareció genial. Este año, posteriormente, lo que hemos estado pensando es en grabar fábulas para niños. Esto lo hicieron porque ellos también tienen clase de inglés, entonces la profesora de inglés con un programita, incluso en clase, lo hacían con el ordenador, con un programita que hay que es muy básico, en los que ellos de forma artesanal también hacían su propia presentación. Esto conlleva a que aprendan también nuevas tecnologías, en fin. Daos cuenta que al final es un aprendizaje integral. Esto es una opción completamente distinta, no profesional, pero sí, digamos que el producto es, yo creo, muy, muy bonito. Entonces ellos hacían su propia presentación pues con animales, digo que eran fábulas, y les ponían los subtítulos y luego ellos hacían las voces de los animales, pues ya digo, distintas fábulas. Siempre las intentamos aprovechar para este proyecto del que ha hablado David, ¿no? De la idea de ayudar a otros y de ver la importancia de, pues eso, de la ayuda mutua, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo último que hemos hecho. Y lo que estamos pensando hacer y que tenemos ahora en proyecto y vamos a empezar a grabar pronto, es un proyecto que vamos a intentar hacer entre profesores y alumnos, en el que también David me gustaría que participara, que es, esta sí que la dirigirá un profesor, que ellos tienen miedo porque el profesor quiere que sea más profesional, pero ellos no quieren perder la parte de la espontaneidad y el disfrutar, ¿no? El disfrutar de la actividad, que es la Ilíada, ¿no? La Ilíada, que es muy apropiada para este momento en el que vivimos, yo creo también, si la recordamos, pues hemos conseguido un formato adaptado y entonces ese formato adaptado, pues esta vez con ensayos previos dirigidos por un profesor de literatura, pues es lo que vamos a intentar llevar a cabo. Entonces ahora mismo estamos en eso, repartiendo los personajes
Y bueno, tenemos en el proyecto ya ahora mismo apuntados 12 personas que están muy ilusionadas pues con eso, con la grabación y con pues eso, ensayos. En este caso va a ser una interpretación mucho mejor hecha porque el formato es más corto. Cuando hemos hecho obras anteriores, pues siempre rondaban más de una hora, entonces no nos daba tiempo prácticamente a ensayos. Los hacían ellos, entre ellos, pero íbamos ya directamente a grabar y si era necesario se hacía alguna toma repetida, pero era algo más para el divertimento, ¿no? Pero esta vez sí que yo creo que el producto será de un nivel mayor, ¿no? No sé si mejor, porque eso es difícil de decir, pero sí de mayor nivel. Y bueno, esa es una de las actividades que hacemos, pero ya digo que el programa, básicamente también intentamos, con David participamos mucho con actividades conjuntas y a mí me gusta que siempre tenga el espíritu, pues eso, de apertura hacia otros colectivos, hacia la ciudad, hacia lo que está ahora tan de moda, el lifelong learning, ¿no? Esto de aprendizaje durante toda la vida, que yo creo que debe de ser así, pero también volcando su conocimiento y su experiencia en el resto de la sociedad, porque yo siempre les digo que ellos tienen mucho que dar, ¿no? Ellos van a clase a recibir y sí, pero estoy segura que lo dan en sus entornos cercanos, pero a mí también como colectivo siempre es, a David se lo he dicho muchas veces, ¿no? Que es algo que yo creo que tenemos que fomentar desde el programa, el que ellos lo viertan en la sociedad también como grupo, ¿no? Como grupo de personas mayores con una entidad, con un conocimiento, con una experiencia y con un valor, ¿no? Y bueno, esto de los audioteatros, que lo hemos llamado así, pues puede ser una forma más, ¿no? Una más entre otras. Han hecho, ahora van a hacer también, os voy a contar todas las actividades que hacen, pero digamos, son gente muy, muy activa y yo creo que quizás de la que son capaces de dar mucho, ¿no? Que quizás es saberles coger el punto, ¿no? Pero yo creo que tienen mucho que ofrecer y que también tener un proyecto de vida y estar ilusionados les hace seguir estando vivos y seguir, como digamos, en marcha. Yo creo que eso es fundamental a cualquier edad. Y por supuesto, si cabe más, cuando eres mayor. O sea que eso es lo que yo puedo contar un poco de nuestra experiencia. Y más que artículos, yo a nivel personal, yo soy de otra rama. Pero bueno, es algo que me ha enganchado muchísimo y sí que he de decir que incluso mi labor investigadora estoy intentando acercar a este colectivo, pues porque es algo que yo creo que necesita también tener voz y bueno, y hacerse notar en la sociedad y me da mucha pena, sobre todo durante este tiempo, ¿no? Que han estado pues muy, digamos, muy escondidos, ¿no? Y eso no puede volver a pasar. Bien, Eso es lo Raquel. que puedo decir. Muchas gracias, Raquel. Es emotivo y se contagia esa pasión que le pones al proyecto. Y es verdad que, bueno, pues yo he tenido la fortuna de poder compartir con vosotros algunas de las experiencias. Bueno, hace poquito, apenas un mes, nos fuimos a lo que ha sido el 5º encuentro de lecturas inclusivas en el que participan personas de todas las edades y de toda condición en distintos formatos y soportes de lectura. Entonces ahí participan personas con discapacidad a las que acompaña siempre la Universidad de Mayores y son personas que gracias a ellos, al apoyo que recibimos de estos mayores, pues estas personas con discapacidad que algunas veces pues necesitan apoyo para entrar a unas dependencias que vamos a entrar o para que les expliquen un panel de una exposición que estamos viendo, porque no solo con la explicación del guía es suficiente a lo mejor para acercarles a ellos. Y ahí están siempre disponibles, ¿no? La verdad que es una gozada poder contar así con ellos. Y luego esas coincidencias en determinadas actividades han generado auténticas historias de amistad. Otro día hablábamos con Eduardo, con uno de los alumnos del programa, y nos contaba una experiencia que hay un chico con una discapacidad que es muy lector y bueno, pues tienen sus visitas periódicas y siempre ahí tienes a Eduardo que le lleva un libro que él elige, que le encanta leer, que tal. Y yo cuando ves que se generan esas sinergias, esas historias de amistad, dices, esto
no tiene precio, ¿no? Esto lo da el poner a la gente en un marco que puedan compartir y ya está, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos escuchado 3 historias generosas de 3 proyectos que lo estáis dando, ¿no? Que estáis dando todo vuestro hacer. Entonces, y en beneficio yo os quiero transmitir la palabra de las personas que están al otro lado, ¿no? Durante la pandemia todos estos recursos, audios, digitales, han sido nuestros pies y nuestras manos cuando las bibliotecas han estado tiempo cerradas, o si no han estado cerradas están limitadas en parte al acceso, o a veces pues lo que apuntaba Raquel de estas residencias de mayores, de estas entidades de discapacidad que no podían salir de sus propios centros, a veces ni siquiera de sus propias habitaciones, porque tenían casos positivos en las propias dependencias. Y sin embargo, pues el haber podido acceder a alguno de estos recursos, pues es darles un rato de vida, de permitirse viajar a través de los sonidos hechos en esas grabaciones, de las, bueno, pues las imágenes que decíamos ahí, ¿no? Que se está intentando incorporar alguna imagen también a esos audios. Ese tipo de pequeñas acciones que parece que no le damos toda la importancia que tienen, la verdad es que la tienen y mucho, ¿no? Así que muchas gracias. Yo sé lo ajustados que vais, conozco vuestras profesiones, por eso no quiero quitar más tiempo. Creo que lo importante es que dejemos el recurso ahí, ¿no? Que está a disposición de todo el mundo, que está para que se use, para que se aproveche, para que se disfrute y que nosotros los integramos todos en ese espacio de fiberlibro.com y que a partir de ese momento pues está abierto también a más personas, a más personas de otras culturas, de otros países y que a vuestra disposición y encantado siempre de poder contar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, David, por este encuentro, por habernos permitido mostrar pues, lo que llevamos. Y también un saludo para Raquel, que bueno, su labor ha sido encomiable en momentos muy difíciles. En estos momentos podríamos decir que no solo de medicina vive el hombre, sino también de esos abrazos, de esos cariños, de esas iniciativas como la que ella ha llevado adelante. Yo agradecer a David, muy bonito este encuentro y yo espero que sirva, ¿no? Como también iniciativa para que más gente se anime, ¿no? Sobre todo pues a utilizar no solo el libro como recurso de lectura, sino también estas otras opciones, ¿no? Que pueden llegar a muchos, ¿no? Entonces, que se atrevan más gente, ¿no? Que se lancen. Yo os animo a eso. Que Muchas Sotración gracias. está ahí. Y gracias, David. Oye, y Gracias Raquel, que yo creo que ya que lo tenemos aquí a José Antonio, pues que lo invitaremos a que venga algún día a la Sí, a mí me Universidad de encantaría. Mayores, Yo aquí sí, si a se Cuenca, anima, a hacernos sí, alguna sí, sí. sesión, seguro, a que José nos Antonio, cuente. si te animas, lo que pasa es que es un programa realmente austero, pero yo me imagino que tú no te mueves tanto por eso, entonces si te apetece y yo creo que estarían encantados de escucharte y de cualquiera de esos artículos de los que nos has hablado, este de la transición, por ejemplo, yo creo que, vamos, los alumnos disfrutarían muchísimo. Entonces, el Pues, próximo curso, si te apetece un día, pues yo te lo agradecería muchísimo si te bueno, pues animaras. puedes contar ya con ello y efectivamente, como has podido intuir, yo no me muevo por esas cosas, me muevo por otras y además que tienen además unas compensaciones más gratificantes que el dinero, ¿no? Así es. Muy bien. Así que cuenta conmigo. Totalmente de acuerdo. Pues ya estamos en contacto con David y el próximo año sí, te incluiré en el programa. Y Muchísimas a la gracias. inversa también, José Antonio, Sí, a la sí, inversa también, podemos acudir a Toledo en alguno de esos viajes sí. y hacerte una visita para conocer incluso el medio de trabajo, el Sí. medio en el que estás trabajando o en algún rinconcito de esos con encanto en Toledo, que tenéis muchos de ellos y seguro nos puedes llevar, seguramente.
Contad con ello, de verdad. Muy bien. Muchas gracias. Pues, Y gracias, David, gracias, muchas gracias. no, gracias siempre a vosotros. Muy Gracias a bien, los dos. pues vamos con este agradecimiento, con este, bueno, pues creo que buen rato que hemos pasado y que nos ha permitido dar a conocer estos 3 importantes recursos. Bueno, partes de recursos, porque realmente es mucho más lo que ellos están haciendo, estos profesionales, que ante todo les une esa generosidad de, bueno, pues compartir todos estos recursos con personas pues que lo necesitan, que son adaptados a las peculiaridades que ellos tienen, quizás pues que no pueden salir tanto de casa o que están en un centro, en una residencia. Que os iremos acercando a través de nuestras redes también, recordándoos cómo podéis acceder a ellos. Y os emplazo ya a todos para dentro de un ratito, en concreto a las 7 de la tarde, otro encuentro que vamos a tener. En este caso va a ser con el género del cómic y más en concreto del cómic social. Son 4 experiencias que se están haciendo en nuestra región, en Castilla-La Mancha, en torno al cómic, para bueno, pues conocer un poco las distintas realidades que tenemos en nuestra sociedad a través de una selección de historias que nos traen desde la propia Universidad de Castilla-La Mancha, en una experiencia de la Facultad de Trabajo Social y un taller de lectura que han abierto este año. Te veo, es como se llama el club de lectura que lee Cómic Social, una exposición sobre la historia del cómic que está ahora desarrollándose en una biblioteca municipal de aquí de Cuenca, en concreto en el municipio de Fuentes, y que nos van a hablar un poco también de cómo han rentabilizado ese recurso. Y también conectaremos con una editorial, Serendipia, en Ciudad Real, que nos presentará varios títulos de obra en cómic. Y por último, también vamos a tener a conocer un poquito más acerca del ciclo formativo de cómic que se ha puesto en marcha, en funcionamiento, en la Escuela de Arte Cruz Novillo, de aquí de la capital conquense. Pues gracias, seguimos en contacto, seguimos disfrutando de los libros y de la vida a ser posible. Muy bien, muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.